que cuando uno empieza a dejar actuar el poder del Espíritu Santo en uno puede sentir y puede como que imaginarse que si yo alabo a Dios, que si yo levanto las manos, que si yo canto, que si yo me muevo o me expreso o le permito a Dios de alguna manera que se manifieste en mi vida, uno empieza a pensar en qué será lo que Dios puede darme, qué será lo que Dios puede manifestarme, cómo se manifestará en mi vida. Y cuando hice los primeros seminarios de vida, que yo creo que también todos lo hemos hecho, uno empieza a sentir que esa experiencia del Espíritu Santo, algo empieza a hacer en uno, algo empieza a comunicar, por lo menos empieza a quitarle a uno todo ese miedo con el que uno llega, todo ese temor con el que uno se encuentra con las demás personas. Esas primeras veces son como que experiencias verdaderamente renovadoras y experiencias en las que uno cuestiona inclusive el mismo encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque uno siente temores. Uno dice que si el Espíritu Santo se manifiesta, si el poder de Dios se manifiesta en mi vida, ¿qué será lo que va a hacer en mí? Y yo me daba cuenta, por lo menos cuando se hacían los momentos de fusión del Espíritu Santo, que hay personas que entran y descansan en el Espíritu y se caen, otros se sientan, otras personas lloran, otras personas alaban con más fuerza, otras personas inclusive descubren que Dios les ha dado el don de lenguas, en fin, muchas cosas que pueden haber en esas manifestaciones de Dios. Uno empieza a cuestionar esa fuerza de Dios en uno, porque dice, si lo está haciendo en la otra persona, ¿por qué no lo puede hacer en mí? Y entonces ahí como que se presenta esa barrera que de pronto yo no permito y que tengo miedo, porque si yo alabo o si yo bendigo a Dios, algo puede hacer Dios en mí. Y entonces empiezan como que esos cuestionamientos, esos miedos y esos temores. Pero ahí eso precisamente sucede porque en cada uno surge un deseo, surge un anhelo, surge como una sed verdaderamente de descubrir qué es lo que Dios realmente hace, qué es lo que Dios realmente comunica cuando uno se dispone, cuando uno le permite esa docilidad a Dios para que actúe en el corazón humano. A mí me pasó, lo viví, y bueno, después de todo eso, uno va descubriendo que el Espíritu Santo es finalmente el que empieza a hacer y a obrar grandes cosas en cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que también quiere hacer con nosotros. Seguramente que esta semana de renovación que está terminando, que nos gustaría que siga, que continúe, ha suscitado en nosotros y ha despertado en nosotros, aunque ya hayamos estado muchas otras veces en experiencias de renovación, en experiencias de encuentro con el Señor, seguramente ya ha despertado en nosotros una sed, un anhelo, un deseo de encontrarnos más con Dios, de comunicarnos más con Él, de sentir más su presencia en nuestro corazón. Y ese anhelo, ese deseo lo manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros verdaderamente nos comunicamos de una manera sincera con Él empieza a suscitar en nuestro corazón el deseo de acercarnos más a Él, el deseo de buscarnos más a Él. Y eso es un regalo del Espíritu Santo. En segundo lugar, hay otra de las señales que se manifiestan en nosotros y que también se puede ver, se puede reflejar cada vez que nosotros nos acercamos y cada vez que nosotros le permitimos a Dios obrar en nuestra vida. Esa segunda señal es precisamente la manifestación de la humildad en nosotros. ¿Cómo se manifiesta esa gracia de Dios? ¿Cómo se comunica esa fuerza de Dios en nosotros? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos ese contacto con Él, empezamos a hacer una gran diferencia, como nos dice San Pablo, en lo que yo era antes y en lo que soy ahora, en lo que Dios hizo antes y en lo que me quiere comunicar de ahora en adelante. Y entonces empiezo a establecer como que un cambio en mi vida. Y ese cambio en mi vida me lleva a mí a descubrir precisamente que Dios ha hecho en mi vida pasada grandes cosas, me ha perdonado, me ha liberado,
Santo en este caso viene, me invita a que yo reciba de una manera muy especial y de una manera humilde esa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque puede suceder que nosotros, en ese deseo, en ese anhelo de encontrarnos más con Él, de alguna manera como que surja en nosotros el deseo de sentirnos muy grandes, muy engrandecidos por esa fuerza de Dios. Y ante todo, nosotros que tenemos un caminar con el Señor, nosotros que tenemos un tiempo de seguimiento con Él, que tenemos la oportunidad de haberlo conocido, de haber experimentado en nuestra vida, en nuestra familia, las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, tenemos que actuar ante todo con humildad. ¿Por qué? Porque esa humildad a nosotros nos lleva a descubrir ante todo en nuestra vida la capacidad de ir aumentando, de ir creciendo en nuestra fe. Y eso exige que en nuestra vida, en nuestro caminar como discípulos, como seguidores del Señor, yo vaya aprendiendo a descubrir que esa humildad Dios quiere que yo cada día la ejercite y la practique más en mi vida. ¿Y cómo se manifiesta esa humildad? La humildad de Dios se va manifestando precisamente en el crecimiento en la fe que yo voy teniendo de Dios. Segundo, en que esa experiencia de fe me lleva a mí a descubrir que yo no soy quien para juzgar a los demás. Si yo he descubierto y he recibido de parte de Dios todo su perdón, todo su amor, toda su misericordia, yo descubro que la mirada de fe que debo tener hacia los demás es una mirada de bondad, no de juicio, no de condena, como a veces puede suceder, como a veces nosotros escuchamos en otras personas, que siempre estamos como que juzgando y no somos quienes para juzgar a los demás. Entonces, esa es otra señal que el Espíritu Santo nos va dando. Y en ese sentido también es una experiencia de humildad que Dios va dándonos a nosotros de manera especial para que vayamos aprendiendo a ser perseverantes en las tribulaciones. Y eso es bastante difícil. ¿Por qué? Porque en nuestra vida muchas veces cuando nos acercamos a Dios, cuando sentimos y cuando vemos que todos los días hacemos el esfuerzo de acercarnos a Él, de estar en la Eucaristía, de participar en los grupos de oración, como que se nos va haciendo más difícil ser perseverantes en los momentos de tribulación, en los momentos de dificultad. Y aquí Dios también, a través de su Espíritu, nos está invitando a que aprendamos a ser humildes, a que aprendamos a asumir esas situaciones, esas circunstancias con paciencia y con tranquilidad, pero ante todo con la confianza en que el poder de Dios siempre está acompañándonos, de que esa fuerza de Dios siempre está en nuestra vida, de que esa fuerza de Dios siempre está iluminando nuestro corazón, nuestra conciencia, para no desesperarnos, para ser perseverantes, para aprender a ser pacientes y ante todo para que a través de esa capacidad de ir superando las tribulaciones nosotros tengamos la experiencia de dar testimonio de cómo el Espíritu de Dios va actuando en nuestra vida. Y eso también es un don de Dios. Esa es una señal que se va manifestando todos los días en mi vida. Y nosotros que estamos en este camino de seguimiento, como les decía, siempre tenemos la tentación y tenemos muchas veces como que esa actitud un poco arrogante de parte nuestra en la que le hacemos reclamos a Dios, diciéndole: Señor, si yo he estado contigo, si yo he estado tratando de seguirte, si yo he estado en los grupos de oración, si yo he estado tratando de hacer tu voluntad, ¿por qué no actúas en mi vida? Y nos volvemos de alguna manera un poco como que autosuficientes y nos cuesta entender cómo es que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser humildes a través de esas situaciones y a través de las tribulaciones. Tercero, otra señal que se manifiesta en nosotros cuando permitimos que el Espíritu de Dios actúe en nuestra vida
Cuando nosotros vamos haciendo este camino de seguimiento, cuando nosotros vamos teniendo cada vez más esa comunicación con Dios, cuando vamos aprendiendo a ser humildes, el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos regala un corazón misericordioso. Es decir, que esa fuerza que se va apoderando de nosotros nos va enseñando cada día más a ser bondadosos, a ser entregados, a ser amorosos con las demás personas. Y yo pienso que en nuestro grupo de oración y en la experiencia de la renovación carismática de una manera especial, se manifiesta eso con actitudes muy concretas. Uno, cuando llega a un grupo de oración, cuando llega y se encuentra con una persona que ha estado haciendo un camino de seguimiento muy cercano con el Señor, que tiene una experiencia de Dios, uno puede percibir inclusive que hasta en el abrazo, en una palabra que una persona le comunique a uno, uno puede sentir esa paz de Dios. Uno puede sentir cómo el Espíritu de Dios se ha apoderado tanto de esa persona, que lo que ella me comunique, que lo que ella me transmita, su misma presencia puede hacer que mi corazón sienta algo diferente. Y eso es una gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo descubro que verdaderamente el poder de Dios está haciendo grandes cosas en cada una de esas personas, que si puedo sentir el mismo amor de Dios reflejado, transmitido en esa persona hacia mí. Y eso es un regalo de Dios. Y eso son, de alguna manera, como que esa capacidad que Dios me da a mí para ir entendiendo que en este caminar junto al Señor, Dios va llenando cada día más mi vida y mi corazón de su amor, de su misericordia, de su paz, de su tranquilidad. Y eso es también lo que el Señor quiere. Nosotros podemos salir de acá durante esta semana renovados, deseosos de encontrarnos cada día más con el Señor, pero ojalá que esto que hemos recibido, que esto que estamos recibiendo de parte de Dios, tengamos la capacidad de transmitir, de comunicar, de manifestar ante los demás que verdaderamente esta experiencia que hemos vivido durante esta semana, el Espíritu Santo ha hecho algo en nosotros, nos ha enseñado a ser humildes, que no por el hecho de que estamos acá recibiendo cosas de Dios vamos a tener todo lo que queremos, no, sino ante todo que ahí Dios está haciendo la experiencia de comunicar a través de nosotros su amor y su bondad hacia los demás. Y eso es un don del Espíritu Santo. Esa es una gracia del Espíritu Santo, tener la capacidad de recibir de parte de Dios su amor, su misericordia. Eso significa que esta semana que estuvimos acá un rato compartiendo, orando, alabando al Señor, verdaderamente sí tiene un efecto en nuestra vida, sí tiene algo que comunicar. Verdaderamente puedo sentir que el Espíritu Santo ha hecho algo grande en mi vida durante esta semana de renovación. Y ojalá que esa acción del Espíritu Santo manifestada a través de mí con actitudes de amor verdaderamente se vea reflejada, se vea manifestada hacia los demás. De lo contrario, podríamos decir que vinimos, pasamos un buen momento, compartimos, qué bonita la hora santa, qué bonitas las charlas, me gustó más esta que la otra, pero el Espíritu Santo termina como que no comunicando nada, no haciendo nada en mi vida. Y una de las cosas que a nosotros nos encanta y que todos estamos deseando siempre es precisamente que si esa es una persona de Dios, que si esa es una persona que verdaderamente está en los caminos del Señor, con sus palabras, con su manera de actuar, transmite algo diferente. Y eso se manifiesta no solamente en mi presencia, con mis acciones, sino que eso se manifiesta a través de mis palabras. Yo me he dado cuenta que en algunos contextos distintos a los de la iglesia, cuando descubren que uno es una persona que está siguiendo los caminos de Dios, o que esa persona